Buenas tardes a todos, muchas gracias por la asistencia. Entonces, bueno, lo que vamos a impartir hoy precisamente es la NIF de ingresos a actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes. Esta norma, como ya os comenté el otro día, no es una norma que tenga, en principio parece más como agrupar todas esas NIF que están dispersas, ¿verdad? Pero luego tiene algunas consecuencias a nivel de valoración de activos y de formas de reconocer los ingresos que pueden ser importantes. Entonces, igual que os comenté, esto va a tener repercusiones en breve en la normativa contable española, puesto que, bueno, NIF como tal se tienen que aplicar la NIF 15 a partir del 1 de enero de 2018, con lo cual el hecho de que esa sea fecha de aplicación también puede tener consecuencias desde un punto de vista de la reexpresión de los estados financieros. Es decir, si yo expreso, lo que quiere decir, si yo expreso las normas internacionales, expreso ingresos bajo NIF en el año 2018, las comparativas, que son el ejercicio 2017, en cierta forma también va a ser reexpresado. Ello también puede tener consecuencias en breve en relación con la normativa contable española propia, es decir, adaptación de Plan General de Contabilidad o de resolución del ICAC posible en relación con estas cuestiones, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a avanzar. Lo que he hecho ha sido pasar a la presentación con una serie de de la estructura de los métodos que se siguen. También lo que os he pasado una serie de ejercicios, pero el enunciado de los ejercicios, igualmente sigo con esa política de pasar a los enunciados para que lo penséis y hagamos el caso práctico aquí en clase, ¿vale? Luego os pasaré todos los casos prácticos resueltos, ¿de acuerdo? Bien, vamos a seguir. Vamos a ver, ¿por qué aparece esta transparencia aquí que pone Financial Accounting Series? Bueno, pues que esta es una de esas normas. Sabéis que, si no lo sabéis, el IASB está trabajando conjuntamente con el FASB americano de Estados Unidos para emisión de norma conjunta. Sin embargo, ese proyecto de colaboración en los últimos años se ha visto relativamente truncado, ¿no? No sigue por los derroteros que razonablemente hubiera sido deseable establecer en base a ese acuerdo que se llevó entre ambas organizaciones. Entonces, el FASB, es esto lo que os quería poner. El FASB americano emitió esa norma que es exactamente la misma. Es una de las pocas normas que han emitido conjuntamente, que es prácticamente igual la norma FASB que la norma IASB, que es la que tenéis a continuación, que ahí, como veis, pone Revenue from contract with customers. Es decir, cuando dice revenue es ingresos de actividades ordinarias provenientes de contratos con clientes. Siempre habéis oído hablar de eso que os dice en el plan contable, ¿no? Como principio, prevalece el fondo sobre la forma, ¿verdad? Prevalece el fondo sobre la forma, ¿no? Hay un contrato, ¿no?, de arrendamiento operativo, tal, pero claro, como el fondo puede ser como arrendamiento financiero, pues más más bien se considera un arrendamiento financiero. Bueno, en este caso voy a ver cómo esta norma de ingresos casi prevalece más el contrato que el fondo en sí. Sí, vamos a ver cuando analicemos el método de los 5 pasos, que va a ser interesante analizar por vuestra parte, ¿vale? Entonces, vamos a ver, estoy aquí. Muy buena. Mira, lo que venía a decir con lo de FASB y IASB, sabéis que el acuerdo por el que se firmaron, por el que empezaron a emitir normas conjuntas, se llamaba el acuerdo de Norwalk, hace ya algunos años, y una de las normas que emitieron conjuntamente ha sido esta: ingresos procedentes de contratos. La idea básica es que ambos organismos, que son los principales normalizadores contables a nivel internacional y por tanto influencers en las diversas jurisdicciones
y también, lógicamente, en la Unión Europea como norma, bueno, pues se consiga una norma homogénea de reconocimiento de ingresos. Y por ahora no va mal la cosa. Estados Unidos y Europa tienen la misma norma de reconocimiento de ingresos. Estados Unidos, Europa y todos los países que apliquen IFRS, que pues ya sabéis que son muchísimos. Por ejemplo, todo el arco latinoamericano aplica IFRS en cuanto a entidades que cotizan en bolsa, ¿vale? Obligatoria, como os he dicho, a partir de enero del año 2018. Bien, el hecho de que sea la norma obligatoria a partir de enero de 2018, como decía anteriormente, obliga a una reexpresión en cierta medida, ya hay diversos grados, pero no vamos a entrar hoy, de los estados financieros comparativos. Es decir, es cierto que el primer año que se aplica IFRS es 2018, pero los estados financieros comparativos pues, también necesitarían ser reexpresados, los ingresos reexpresados en base a la nueva política contaria. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver. Bueno, actividades que modifica principalmente su forma de reconocer los ingresos. Hola, ¿qué tal? Por ejemplo, las empresas que venden productos y servicios de forma combinada. Por ejemplo, decidme empresas que venden productos y servicios de forma combinada. Ejemplillo. Vamos a ver algunos ejemplos luego muy chulos, ¿vale? No sé, alguien que os dé la lata a las 3 de la tarde. Vodafone, ¿vale? Vodafone puede ser uno de esos ejemplos, ¿no? ¿Qué vende? Te vende la línea, te vende el servicio, un precio, y luego además, dentro del precio puede venir el móvil. ¿Y cómo se paga el móvil? Se paga 24 meses, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Pues eso es lo que se llama oferta combinada. ¿Qué pasa? Tú lo ves muy sencillo porque cuando a ti te llega a tu casa, bueno, si te llega, porque claro, hoy en día ya las facturas, a mí no me llegan ya, porque como es todo online, pues ya tienes que bajarte la factura. Pero bueno, vamos a suponer que te llega la factura a tu casa y tú ves allí, bien. Pero no, para la empresa es diferente. La empresa, a la hora de reconocer esos ingresos, tiene que aplicar unos criterios, unas mediciones a partir de ahora que son mucho más complejos. Por eso es lo que decía mi amigo, y siempre aludo a él porque lo tengo como un auténtico genio, que es mi amigo argentino, Hernán Casinelli. Dice, a partir de ahora, los contadores o contables de la empresa van a tener que ir de la mano de los abogados, a la hora de reconocer, a la hora de elaborar los contratos. ¿Por qué? Porque la forma de elaborar el contrato va a determinar cómo se contabilicen los ingresos. Cuidado, es muy importante. Parece una cosa que dice, entonces alguno aquí habrá listo y dirá, pero bueno, Manolo, eso ya pasaba, porque el contrato ya está. No, cuidado. Ahora con la nueva norma hay algunos cambios sustanciales, ¿vale? Bien. Luego, mirad, por ejemplo, ahí tenéis ejemplos de esos que os digo, oferta combinada. Por ejemplo, telecomunicaciones, software, que vende una empresa de software, pues vende el software, pero también vende el mantenimiento del software, ¿no? O la instalación, o las actualizaciones del programa. Eso sí, ahí hay cosas que, oye, hay que mirarlo, ¿no? O, por ejemplo, trabajos de ingeniería o trabajos de tipo inmobiliario, una constructora que aparte del trabajo de la construcción en sí, se encargue luego, como veremos un ejemplo, se encargue luego de la gestión del centro que ha construido. Eso también puede ocurrir. Entonces, ahí hay una oferta de un servicio combinado o de un producto que, oye, ahí es importante saberlo. En definitiva, hay algunos cambios menores en otras entidades. En definitiva, afecta a todas las entidades, ¿vale? De una forma o de otra, ¿vale? Es decir, nadie se va a salvar de esta norma. Mira, ¿cuáles son? Bueno, ahí pongo un poco ahí se me ha ido una palabrilla, pero bueno. A ver. Antecedentes. Tenemos la NIC 18, que estas son las normas que van a ser sustituidas. Ingresos, actividad ordinaria, ya la conozco más o menos, si no la habéis leído, pues ya sabéis cuál es, por lo menos la conoceréis anteriormente. Es muy parecida
la NIC 18 a lo que es muy parecido a la NIC 18 a lo que conocíamos hasta ahora. Y, por ejemplo, la NIC 11 de contratos de construcción. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, el criterio que se había impuesto por parte de esas NIC, ¿de acuerdo? Era contabilizar el ingreso cuando se hubiera transferido sustancialmente los riesgos y ventajas a los clientes, ¿de acuerdo? En ese caso, bueno, haciéndose en varios periodos lo que se venía llamando el método del porcentaje de realización. A nivel de norma internacional de contabilidad, en España siguió un poco más tiempo, pero a principios de los años 90 había un método que también existía, que era el método del contrato cumplido, y que, bueno, pues en cierta forma se desechó al principio. Bien, entonces, mirad, tenemos, ahí lo tenemos, ¿no? Criterio de la NIC 11 y 18, pues más bien contabilizar el ingreso cuando se transfieran los riesgos y beneficios de la propiedad del bien. Y si es en varios ejercicios, pues el método del porcentaje de realización. Es decir, si yo he incurrido en el total de costes hasta esta fecha, pues así voy reconociendo los ingresos con independencia de que se devengue el IVA. ¿Sabéis? Siempre está el tema del IVA. Bueno, se ha incurrido en el proyecto, pero el IVA se tiene que contabilizar o no. Eso ya es una cuestión meramente fiscal. ¿De acuerdo? Ya depende de la jurisdicción, ¿no? Y luego la nueva NIF 15 pretende, en cierta forma, agrupar toda esa normativa dispersa que hay sobre ingresos. Os he dicho dos. Tenemos la NIC 11 de contratos de construcción, que básicamente afecta a entidades de construcción, vamos, a constructoras, inmobiliarias. Y luego tenemos la NIC 18, también os la he comentado, pero luego hay otras normas ahí, que son las consultas, las consultas del IASB o del IAS. Por ejemplo, la CINIF 13 de programa de fidelización de clientes. ¿Qué pasa cuando hay un programa de fidelización de clientes? ¿Cómo afecta eso al ingreso? Pues eso es una cosa que se recogía ahí en la norma y ahora se aborda en la nueva NIF 15, es decir, va a ser sustituido. O, por ejemplo, el caso de transferencias de activos, la CINIF 18, transferencias de activos procedentes de clientes, ¿vale? Es otro ejemplo de cuestión de ingresos. Y luego, una de las consultas antiguas, la SIC 31, ingresos, permuta de servicios de publicidad. Bueno, pues esto lo que hace es, se coge todo, se mete en la misma norma, se le da otro enfoque, un poco en ese orden que decía anteriormente, y ahora se aplica una metodología que se llama la metodología de los 5 pasos. Es decir, utilizando esos 5 pasos vamos a tener que reconocer los ingresos secuencialmente. Ahora veremos algún ejemplo. ¿De acuerdo? Mirad. El objetivo fundamental en base a de alguna forma se me está quedando esto sin. Mira, el objetivo fundamental, yo lo he puesto, pero no sé por qué no me carga. Ahora sí, perfecto. Es establecer, en esta norma, los principios para que una entidad, que aplica una entidad para presentar información sobre la naturaleza, el importe, el calendario de incertidumbre de los ingresos, las actividades ordinarias y de los flujos de efectivo que surgen de un contrato con un cliente, ¿vale? O sea, un poco el objetivo de la NIF 15. Bien, ¿y a qué tipo de contratos afecta? ¿A qué tipo de contratos afecta? Pues mira, afecta a todos los contratos de ingresos menos. Esto es una de las cosas que menos me gusta de la NIF, que dice, bueno, afecta a todo, pero luego tienes que ir mirando norma por norma a cuál no le afectaría. Por ejemplo, tenemos los contratos de arrendamiento NIF 17, ahora NIF 16, va a ser NIF 16. Contrato de seguro NIF 4, ahora NIF 17, ¿de acuerdo? Instrumentos financieros y otros derechos u obligaciones afectadas por la NIF 9, instrumentos financieros, NIF 10, estados financieros consolidados, NIF 11, acuerdos conjuntos, luego la NIC 27, estados financieros separados, y la NIC 28, inversiones en asociados y negocios conjuntos. ¿Qué son los estados financieros separados?
¿Alguien me lo puede decir? Cuando escuchéis estados financieros separados, ¿qué quiere decir? Pues son las cuentas anuales individuales, sin consolidar, ¿vale? O sea, lo que conocéis habitualmente por cuentas anuales individuales. Las NIF más bien se manejan por estados financieros consolidados, ¿vale? Es importante esa pequeña diferencia. Pues para los estados financieros individuales son la NIC 27. Bien, vamos a seguir adelante. En cuanto a aspectos principales, bien, pues se reconocerán los ingresos procedentes de la transferencia de bienes o servicios a clientes por los importes que refleje la contraprestación a la cual la entidad espera tener derecho. ¿De acuerdo? También se pueden cambiar qué bienes o servicios se agrupan o separan a efectos del reconocimiento de ingresos. Es decir, puede ser que bajo la metodología anterior nosotros reconociéramos ingresos por separado, pero ahora con el método de los 5 pasos, ahora agrupemos ingresos o contratos a la hora de reconocerlo, ¿vale? Esas son cuestiones importantes, ¿vale? Entonces veremos al ejemplo. Dice, algunas cuestiones importantes también para seguir. El precio de la transacción se asignará utilizando criterios que puede diferir de los métodos actuales, ¿vale? Es decir, los precios seguramente van a cambiar, aparte que tenemos que utilizar criterios, en algunos casos criterios actuariales. Por ejemplo, reconocer los ingresos en un momento posterior o anterior al que se registran en la actualidad. Ya os dije el otro día, vimos algún ejemplo en clase sobre qué consecuencias podrían tener el reconocimiento de ingresos en la actualidad, ¿de acuerdo? Ahora vemos alguno más. Por ejemplo, tenemos ahí la distribución de los ingresos entre los distintos bienes y servicios, igualmente puede cambiar, ¿vale? Bien. Además, en la NIF 15, ¿vale? No lo he pasado, pero tengo por ahí algún documento que os puedo pasar que es interesante sobre eso. Lo que pasa es que está en inglés. Entonces, si lo queréis, yo lo paso, no hay problema. Tenéis que acostumbraros a que tenemos que hacer las cosas en inglés. Sobre todo por desgracia, el futuro cercano nuestro es así. Estamos acostumbrados mucho a nuestro castellano, español, pero tenemos que ir abriéndonos cada vez un poco más. Bien, se incluye una guía de aplicación en la NIF 15 para explicar el significado y la aplicación de diversos conceptos clave. Por ejemplo, mira, dice la determinación de si un activo tiene un uso alternativo al de la empresa después de considerar las restricciones contractuales o limitaciones prácticas sobre la capacidad de esta para dirigir fácilmente un activo a otro cliente, ¿vale? O, por ejemplo, los factores que determinan si una empresa tiene un derecho de pago de prestaciones completadas hasta la fecha. Bueno, son pequeñas cuestiones. Ahora os sonará esto un poco engrudo todavía, pero ahora vamos a ir con el método de los 5 pasos. Atención, vamos a empezar ya con eso. Suena el método de los 5 pasos, ¿vale? Eso puede ser pregunta de examen perfectamente. Dice, la entidad reconocerá los ingresos procedentes de la transferencia de bienes o servicios a clientes por importes que reflejen la contraprestación. Es decir, perdón, que no se me oye, es que estoy con las dos pantallas. La entidad reconocerá los ingresos procedentes de la transferencia de bienes o servicios a clientes por importes que reflejen la contraprestación, es decir, el pago, a la cual la entidad espera tener derecho a cambio de esos bienes o servicios. Entonces dice que para cumplir con dicho principio tenemos que seguir el método de los 5 pasos. Son pasos secuenciales, ¿vale? Por ejemplo, el punto 1. Vamos a ir haciendo algún ejemplillo, ¿de acuerdo? Luego haremos algún ejemplillo, ¿vale? El punto 1. Identificación del contrato, ¿vale? Identificación
Identificación del contrato. ¿Vale? Que dice que en determinados casos la NIS 15 requiere que una entidad combine contratos y los combine como un solo. Es decir, puede que según el servicio haya diferentes tipos de contratos. ¿Vale? Bien. Esto lo vamos a hacer con un grafiquillo. ¿Vale? Identificación del contrato. Vamos a hacer el gráfico mejor. Mira. ¿Dónde está? Aquí. Identificación del contrato. Vale, pues entonces, yo lo que tengo que hacer como contable es ver si para el reconocimiento de los ingresos, qué contrato hay detrás de ese reconocimiento de los ingresos. ¿Vale? ¿Cuál es el segundo punto? Es identificar las obligaciones de, segundo paso, de desempeño. Es decir, hay un contrato, pero ¿cuáles son los trabajos que yo he sido obligado a, que me he comprometido a contratar? Mirad, por ejemplo, aquí tenemos contrato, y luego imaginaros que, por ejemplo, de este contrato hay una obligación 1 y luego tengo una obligación 2, ¿vale? Es decir, tengo dos servicios diferentes, parece ser, ¿no? ¿Vale? Ese sería el segundo paso, ¿de acuerdo? Identificar las obligaciones de desempeño del contrato, ¿de acuerdo? Y es lo que dice ahí, si los bienes o servicios son distintos, los compromisos son obligaciones de desempeño que se deben contabilizar por separado, ¿vale? Pero ¿cuándo es distinto? Cuando el cliente puede beneficiarse de bienes o servicios en sí mismo o junto con otros recursos que están fácilmente disponibles para el cliente y el compromiso de la entidad de transferir el bien y servicio es identificable por separado de otros compromisos del contrato. Es decir, que de alguna forma pudiera obtener el servicio, imaginaros, de otra empresa de forma separada. Ahora veremos algún ejercicio de esto que es un poco árido. ¿De acuerdo? Bien. Vamos al tercer paso, que sería determinar el precio de transacción. Voy aquí. Vaya. Estoy aquí con esto. Tercero. Precio de transacción. Vamos a determinar el precio de transacción. ¿De acuerdo? Entonces, claro, hay que determinar un precio. Bueno, lo ponemos aquí. Igualmente, seguimos con el precio. Pues el precio que se establezca por el contrato. Después, 4. Asignar precio de transacción a las obligaciones de desempeño. ¿De acuerdo? Pues aquí tenéis. Entonces tendríamos un precio 1, precio obligación 1 y luego tendría un precio obligación 2. ¿Sí o no? Aquí tenemos un contrato que tiene dos tipos de bienes y servicios que se ofrecen. Resulta que son dos obligaciones de desempeño diferentes que tienen un precio y tenemos que determinar como auditores, ya como contadores también, pero como contadores contables, pero también como auditores, ver cuál es el precio de transacción de las obligaciones de desempeño, ¿no?
En este caso sería este paso, que es el paso 4. Aquí lo tenéis. Asignar precio de transacción a las obligaciones de desempeño. Lo ponéis sobre la base de precios de venta independiente de cada bien o servicio. Si no pudiera ser obtenido de forma independiente, imaginaros que no se puede obtener de forma independiente por algún motivo. Se tiene que estimar. En caso de descuento o importe variable de la contraprestación relacionada en su totalidad con una parte del contrato, la norma dice cómo una entidad asignará el descuento o contraprestación variable a dicha obligación o obligaciones de desempeño. Finalmente, llegamos al apartado, al apartado 5, que es reconocer el ingreso. ¿Ingreso? ¿Cuándo? ¿Cuándo se reconoce el ingreso? Cuando o a medida que la entidad satisface, perdón, el último día os dejo escuchar, ¿eh? Una obligación, satisface una obligación de ejecución. ¿Vale? O sea, el último paso es, mire usted, después de todo esto nos falta lo más fácil, que es contabilizarlo, ¿no? ¿Qué es? Contabilizar ingreso 1 y contabilizar ingreso 2, ¿no? Pues oye, esto es lo más fácil del mundo, ¿no? No tiene dificultad ninguna. Haremos algunos ejercicios en relación con eso. Bueno, pues ese es el quinto paso, que sería lo que pone ahí. Reconocer los ingresos cuando la entidad vaya cumpliendo con las obligaciones de desempeño. ¿De acuerdo? Es decir, el ingreso reconocido es el importe asignado a la obligación de desempeño satisfecha y el cliente obtiene el control de los bienes, va obteniendo el control de los bienes y servicios. Con los bienes, la obligación, en este caso con los bienes es más sencillo, la obligación de desempeño se satisface en un momento determinado, de bienes. Mientras que con los servicios, la obligación de desempeño se satisface a lo largo de un periodo de tiempo, con lo cual hay que elegir un método apropiado para ese reconocimiento de ingresos. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a seguir. Dime. En el caso de que el descuento fuese a nivel de contrato, es decir, que sí, afectara a ambas obligaciones, también la norma como que les afecta, ¿no? Claro, es decir, en el caso de que hubiera un contrato que afectara a diversas obligaciones, hombre, la norma te da indicaciones, pero como os he dicho, como al final la norma no deja de ser una norma basada en principios, en algún caso tendrás que aplicar tu racionalidad. Vamos a ver algunos ejercicios para que veáis un poco luego veremos a lo mejor alguno más de pizarra, ¿vale? Para que veáis un poco cómo se hace, ¿vale? Vamos, aquí tenemos ejemplos. Este es un ejemplo, ahora veremos alguno más en detalle, ¿vale? Dice, la compañía telefónica que vende por un precio determinado un paquete que contiene 3 servicios, llamadas, internet y televisión. La compañía asigna el importe total del contrato a cada uno de los distintos componentes incluidos en el mismo y reconoce su correspondiente ingreso de acuerdo con los nuevos criterios, ¿vale? Vale. Bien, es posible que al reconocer los ingresos, es posible que haya que reconocer ingresos en un momento posterior o anterior al que se registra en la actualidad, y la distribución de ingresos entre los distintos bienes y servicios pues puede cambiar, lo cual afectará a los indicadores, a los ratios, a los KPI, ¿no? Que son los indicadores clave de actividad, ¿vale? Bien, vamos a ver algunos ejemplillos. Luego tienen estas más cosas. Mira, estos ejemplos son
IFRS puro y duro, por lo cual os va a gustar. Ahora, también os digo una cosa, que son más, a veces la redacción no es lo mismo que una redacción dada por entidades continentales, entonces es un poco más compleja de comprender, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver qué os parece, sí. ¿Será que se utiliza los hospitales privados de Valencia, que les mandan la construcción y después la destinan al hospital? Puede ser uno de ellos, De hecho, el primer ejercicio que vamos a ver está un poco en relación con lo que tú estás comentando ahora mismo, ¿vale? ¿Lo vemos si queréis? Mira, fíjate, pues, es que José Carlos lo ha clavado. Mira, una entidad, un contratista realiza un contrato para construir. Perdonad, madre mía, perdóname. Un contratista realiza un contrato para construir un hospital para un cliente. Es decir, va a construir un hospital para un cliente. Dice, la entidad es responsable de la gestión global del proyecto e identifica varios bienes o servicios a prestar, incluyendo el diseño, limpieza del lugar, cimentación, abastecimiento, construcción de la estructura, cañería e instalación eléctrica, instalación de equipamiento y finalización. ¿De acuerdo? Los bienes y servicios acordados, fijaros lo que dice, los bienes y servicios acordados en el contrato pueden ser distintos. Hay un contrato, ¿no? ¿Veis que pone primer punto? Estamos en el primer punto. ¿Hay un contrato? Sí. Ahora dice, los bienes y servicios acordados pueden ser distintos. Esto es, el cliente puede beneficiarse de los bienes y servicios por sí mismos o junto con otros recursos ya disponibles. ¿De acuerdo? Esto se evidencia por el hecho de que la entidad o los competidores de la entidad venden regularmente muchos de estos bienes o servicios por separado a otros clientes. Es decir, lo mismo que hace esta en un contrato, pues lo puede hacer otros competidores de forma totalmente independiente, que es lo que viene a decir, ¿vale? Además, el cliente podría generar beneficios económicos a partir de los bienes y servicios individuales, consumiendo, vendiendo o manteniendo esos bienes o servicios recibidos. ¿De acuerdo? Bien. Sin embargo, los bienes y servicios, fijaros el matiz. Hay un contrato y te dice, los bienes y servicios no son distintos dentro del contexto del contrato. ¿De acuerdo? Es decir, el compromiso. ¿Por qué? Porque el contrato consiste en lo siguiente. El compromiso de la entidad de transferir los bienes y servicios individuales no es identificable por separado de otros compromisos del contrato, ¿vale? Esto se evidencia por el hecho de que la entidad presta un servicio significativo de integración de los bienes y servicios, es decir, los insumos en el hospital, que sería el resultado combinado que ha contratado el cliente. Después de todo este rollo, ¿cómo se contabilizaría esto? A ver, ¿qué pensáis? Haced un poco... Os doy, no voy a dar ni 2 minutos, voy a dar 1 minuto para que en vuestra cabeza me digáis cómo contabilizaríais esto. Y el que diga primero yo lo apunto en batalla. Dime. No, sí, tendríamos que contabilizarlo todo junto. Dice que no puede ser identificado por separado. Todo junto, mal. ¿Por qué? Porque dice, oye, mire usted, es que no son distintos del todo el contrato. Lo que ha hecho en este caso el contratista, ha hecho un mocho, ¿verdad? Y dice, mire usted, por construir el hospital, por todos estos servicios, no hay precios diferenciados, por todo conjuntamente, resulta que obtenemos un precio mejor que si se obtuvieran los precios de forma diferenciada, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, pensáis, luego entraríamos en la dinámica de cómo habría que contabilizarlo. Pero nos quedaríamos en el segundo punto y en el tercero, ¿no? En el precio de la transacción. ¿Pensáis que habría que contabilizarlo diferente o solo hay una obligación? Estamos en el segundo punto, identificar obligaciones de desempeño. ¿Habría una obligación o habría más? Pues solo habría una obligación de desempeño, ¿no? Realmente, ¿no? ¿Lo descubrimos? ¿Sí? Mira. Solución. Puesto que no se cumplen los dos criterios indicados en cuanto que haya precios diferenciados y obligaciones diferentes, los bienes y servicios no son distintos. La entidad tiene que contabilizar todos los bienes y servicios del contrato como una obligación de desempeño única. ¿Vale? Entonces, cosa. Ahora,
luego dentro de lo que quiere decir que no utilizaría, por ejemplo, diferentes cuentas para contabilizar las cosas, ¿vale? Bien. Pues esa es un poco la cuestión. Luego entraríamos más adelante, la norma está recién estrenada, luego más adelante entraremos en cómo se tendría que contabilizar, ¿no? Cómo sería. Pero bueno, vamos a ver algún caso práctico más. Bueno, algunos no, vamos a ver algunos casos prácticos más, ¿vale? Bien, ejemplo 2. ¿Son bienes y servicios distintos? Lo que tenemos a continuación, que vamos a ver. Vale, imaginaros la típica empresa de informática, ¿vale? Que desarrolla software y hace un contrato, ojo, hace un contrato con un cliente para transferirle varias cosas. Licencia de software. Además, realiza un servicio de instalación y proporciona actualizaciones de software no especificadas y soporte técnico en línea y por teléfono por un periodo de 2 años. Ahí vemos diferentes servicios, ¿vale? Mirad, dice, la entidad vende la licencia, servicio de instalación y soporte técnico por separado. El servicio de instalación incluye el cambio de la pantalla de la web para cada tipo de usuario, por ejemplo, marketing, gestión del inventario y tecnología de la información. El servicio de instalación se realiza de forma rutinaria por otras entidades y no modifica de forma significativa el software. El software permanece funcional sin las actualizaciones y el soporte técnico. ¿De acuerdo? Bien. Vale, vamos a ver un poquito más y ahora resolvemos, ¿vale? Dice, la entidad evalúa los bienes y servicios acordados con el cliente para determinar los que son distintos. Es decir, de todo eso hay varios servicios que son distintos, ¿vale? La entidad observa que el software se entrega antes que los otros bienes y servicios y permanece funcional sin las actualizaciones y el soporte técnico. Es decir, el software puede funcionar sin un servicio de actualización, ¿vale? Por dar pistas, Bueno, por ello, la entidad concluye que el cliente puede beneficiarse de cada uno de los bienes y servicios por sí mismos junto con otros que estén ya disponibles. Es decir, podría ir más o menos de forma separada. Bien, la entidad también determina que el compromiso de transferir cada bien y servicio del cliente identificable por separado de cada uno de los otros compromisos, ¿ves? Entonces, estamos viendo que puede haber separación en las obligaciones de desempeño, ¿de acuerdo? Bien, en concreto, la entidad observa que el servicio de instalación no modifica de forma significativa o personaliza el software por sí mismo y, como tal, el software y servicio de instalación son resultados separados acordados por la entidad en lugar de insumos utilizados para producir un resultado combinado. El resultado combinado es que fuera necesario prestar dos servicios o más de forma combinada para producir para que se produjera una actuación determinada, ¿vale? ¿Qué pensáis? ¿Cuántos contratos tenemos ahí? ¿Habéis identificado cuántos contratos podemos tener? ¿Tenemos un contrato? Tenemos un contrato, ¿vale? Yo veo aquí un contrato, ¿no? Aquí pone un contrato, ¿vale? No lo he puesto con la rayica. Tenemos un contrato que es la primera parte. Ahora, ¿cuántas obligaciones de desempeño diferentes tenemos? Tenemos software, instalación. Que no es significativa, ¿no? Vale. ¿Queréis que resolvamos o no? ¿Sí? Venga, vamos a resolver. Mirad. Hay un contrato, como me ha hecho la compañera, pero además hay, en este caso, punto 2, tenemos 4 obligaciones de desempeño diferentes, lo cual, pues, probablemente va a dar lugar, habrá un precio de la transacción que es el paso 3, pero seguramente va a dar lugar a 4 precios diferentes, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces dice, la entidad identifica 4 obligaciones de desempeño y tenemos, por un lado, la venta de la licencia de software, el servicio de instalación, que puede ir de forma independiente, las actualizaciones del software, que puede funcionar sin actualizaciones, pero también se presta el servicio por si la quiere la empresa, ¿vale? Y el soporte técnico, pero eso es un poco la idea, ¿no? Entonces, mira, además, la entidad tiene que determinar si cada una de las obligaciones de desempeño sobre el servicio de instalación, actualizaciones y tal, están satisfechas en un momento concreto. Ojo, hay que ver a la hora de contabilizar si hay que contabilizar en un momento concreto o ese servicio se presta a lo largo de un tiempo. Ya tenemos otro problema, a la hora de
registrarlo, ¿de acuerdo? La entidad también evalúa la naturaleza del compromiso de la entidad de transferir la licencia de software de acuerdo con las reglas especiales estipuladas para estos elementos, ¿de acuerdo? Vale. Bien. Bueno, el caso, este caso B, el 2B, es el mismo que la. Es muy largo en cuanto a la tal, pero aquí hay una pequeña diferencia, ¿de acuerdo? Mirad. Este es el caso B, ¿vale? Es el mismo. Dice que es el mismo caso, pero excepto que el contrato especifica que como parte del servicio de instalación, el software va a ser personalizado de forma sustancial para añadir una nueva funcionalidad significativa que permita, para permitir que el software interactúe con otras aplicaciones de software personalizadas utilizadas por el cliente. ¿De acuerdo? Bien, el servicio de instalación personalizado puede ser proporcionado por otras entidades. Perfecto. Es decir, bueno, pues, oye, nosotros prestamos un servicio de instalación personalizado. ¿Puede prestarlo otro? Sí. Con lo cual, se puede intuir que eso puede ser una obligación de desempeño independiente. ¿Vale? Bien. La entidad evalúa los bienes y servicios acordados con el cliente para determinar los que son distintos. Va a ir viendo a partir de ahora, en función del nuevo enunciado, cuáles son distintos. ¿De acuerdo? Dice, la entidad observa que las condiciones del contrato dan lugar a un compromiso de prestar un servicio significativo de integrar el software bajo licencia en el sistema de software existente mediante la realización de un servicio de instalación personalizado como se especificaba en el contrato. Bien, en otras palabras, la entidad está utilizando la licencia y el servicio de instalación personalizado como insumos para producir el resultado combinado, es decir, un sistema de software funcional e integrado en el especificado en el contrato. Además, el software se modifica y personaliza de forma significativa mediante el servicio. Aunque el servicio de instalación personalizado puede prestarse por otras entidades, la entidad determina que en el contexto del contrato el compromiso de transferir la licencia no es identificable por separado del aquí importante, el no es identificable. El compromiso de transferir la transferencia no es identificable por separado del servicio de instalación personalizado. Por ello, la licencia de software y el servicio de instalación personalizado no son distintos. Bueno, después de este rollo, después de este pedazo de enunciado, ¿cuántos servicios tenemos diferentes? ¿Tenemos más servicios diferentes que antes o tenemos menos? Menos. ¿Por qué? Porque no hay diferencia, ¿no? Es decir, estaba hablando de que hay dos servicios que solo pueden funcionar de forma conjunta, con lo cual hemos pasado de tener 4 que tenemos aquí, 4 obligaciones de desempeño, ¿ves? ABC, vamos a ver cuántas tenemos ahora. Ahora tenemos 3, ¿de acuerdo? Mirad, eso es lo que no tenéis vosotros, ¿vale? Y como en el caso A, la entidad concluye que las actualizaciones de software y el soporte técnico son distintos de los otros compromisos del contrato. Esto es así porque el cliente puede beneficiarse de las actualizaciones y otro soporte técnico por el bien por sí mismo o junto con los otros bienes y servicios que ya están disponibles y porque el mismo compromiso de transferir las actualizaciones de software son identificables por separado de cada uno de los otros compromisos. Bien, sobre el desempeño de esta evaluación hay 3, bueno, para concluir, hay 3 obligaciones, ¿de acuerdo? Servicio de instalación personalizado que incluye la licencia de software, las actualizaciones del soporte y el soporte técnico, ¿de acuerdo? Además, entonces ya lo tenemos claro, ¿no? Servicio de instalación personalizado con la licencia de software, con lo cual esas dos se han unido en una, ¿de acuerdo? Además, la entidad, igualmente, tenemos que coger el contrato y ver cómo vamos a contabilizar esos contratos a lo largo del tiempo. Vale, en el momento en que la entidad tuviera, en este caso la entidad que presta el servicio, tuviera muchos contratos de este tipo, va a ser más fácil la contabilización, puesto que es básicamente replicar la forma, ¿no? En cierta forma automática para contabilizarlo, ¿vale? Cuestión diferente es que sean servicios muy personalizados, con lo cual la forma de contabilizar los contratos pues, puede ser mucho más compleja, ¿vale? Vamos a ver algún caso más de ese sentido. Bien, imaginaros ahora el caso que sois un perito o un auditor de cuentas, ¿de acuerdo? Como es este caso, el caso 3, ¿vale? Vamos a ver cómo lo contabilizaríamos. A ver qué pensáis. Mirad,
Una entidad realiza un contrato con un cliente para prestar servicios de consultoría que da lugar a que la entidad proporcione, o sea, la entidad tiene que proporcionar una opinión profesional al cliente, igual que una opinión de auditoría de cuentas, un informe. La opinión profesional se relaciona con hechos y circunstancias que son específicas del cliente. Si el cliente fuera a cancelar el contrato de consultoría por razones distintas al incumplimiento de la entidad de realizar el desempeño como se acordó, el contrato requiere, fijaros, es decir, si en un momento determinado el cliente quiere cancelar el contrato, pues mire usted, le vamos a requerir los costes incurridos hasta este momento más un 15% de margen, que puede ser aproximado a la ganancia que está obteniendo la empresa por un contrato de este tipo, ¿vale? El 15%. Realmente el margen es mayor, la auditoría es un poquito mayor, ¿no? Pero bueno, bien. Si la entidad fuera, si la entidad no fuera no fuera a poder satisfacer su obligación y el cliente contratara a otra firma de consultoría que le proporcionara la opinión, la otra firma de consultoría necesitaría rehacer sustancialmente el trabajo que la entidad había completado hasta la fecha, porque la otra firma de consultoría no podría beneficiarse del trabajo en proceso realizado por la entidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, imaginad que estáis haciendo una auditoría de cuentas. Cuando hay un contrato de auditoría no se puede cancelar el contrato de auditoría. Pero vamos a suponer que se pudiera cancelar. Pues entonces, ¿qué pasa? Se ha incurrido porque una entidad utiliza un programa de auditoría específico de una forma de hacer las pruebas y ahora resulta que como se cancela el contrato, pasa a desempeñarse por otro auditor que no puede valerse de esa evidencia, puesto que utiliza otro programa de auditoría diferente, ¿vale? Y otro cálculo de materialidad diferente, por poneros ejemplos, ¿no? Bien, ¿qué ocurriría aquí? Aquí, ¿cómo tendríamos que contabilizar eso? Pues es más complejo de lo que parece, ¿vale? Más complejo de lo que parece. Ahora lo vamos a ver. ¿Qué haríais? ¿Cómo lo haríais vosotros? Hay un contrato, ¿no? Hay identificación del contrato y hay, por lo visto, yo por lo que veo, no me parece ver otra, yo solo veo una obligación de desempeño sobre una prestación de un servicio. Ahora, quizá donde esté aquí de la cuestión es si tengo que reconocer los ingresos y cómo tengo que reconocerlos. Ahí es donde yo veo quizá más, es decir, cómo tengo que reconocerlo a lo largo del tiempo, ¿vale? Bien, pues vamos a ver, esto está también entroncado con algunos requerimientos específicos de la NIF 15 que no hemos hablado porque estamos haciendo más bien un resumen, no, para no entrar tampoco de golpe en toda la norma, ¿vale? Mira, la naturaleza de la opinión profesional es tal que el cliente, atención, fijaros lo que dice, el cliente ¿cuándo va a recibir los beneficios del contrato? Pues cuando el cliente le traspase, cuando el cliente le traspase el informe, le dé el informe, pues ahí se supone que el servicio está prestado, ¿de acuerdo? Sin embargo, la obligación de desempeño de la entidad, obligación de desempeño, paso 2, es una obligación satisfecha, ojo, a lo largo del tiempo. No es una cosa puntual, sino se satisface a lo largo del tiempo. Y entonces, en el caso dice lo siguiente, debido a dos factores fundamentales. Dice que el desarrollo de la opinión profesional no crea un activo con uso alternativo para la entidad, porque la opinión profesional se relaciona con hechos y circunstancias que son específicas del cliente, ¿de acuerdo? Por ello existe una limitación práctica sobre la capacidad de la entidad de derivar fácilmente el activo a otro cliente. A ver cómo lo explico. Esto es una cosa, esto es terminología NIF pura y dura. Vamos a ver. Yo he creado estoy produciendo un servicio que está devengando una serie de costes, que es como si fuera un activo por prestación de servicio, ¿vale? Entonces esos costes, ¿verdad? Son como un activo. ¿Qué pasa? Ese producto, ese servicio a la hora de prestarlo, como corresponde a un cliente específico y no está estandarizado ni nada, pero no hay una forma de mantener ese activo, yo no puedo transferirlo a otro cliente en el caso de que me cancelaran el contrato, con lo cual se diluiría, ¿vale? Una cosa un poco rara, pero eso es lo que voy a decir. Vosotros sabéis que en el PGC
hay una cuenta, ¿cómo se llama? Hay una cuenta que se llama existencia de prestaciones de servicio, ¿verdad? ¿La conocéis o no? ¿No la conocéis? Cuando tú prestas servicios, vamos a ver, hay una cuenta que se llama, bueno, tú puedes reconocer servicios en el activo. Imaginaros que estamos hablando de un contrato de consultoría. ¿Cuándo? Cuando tú no puedes reconocer los ingresos de forma, puedes hacer una estimación. Correcto. Si tú por el grado de ejecución no puedes reconocer ingresos, ¿qué tienes que reconocer? Al menos tienes que reconocer los costes, ¿verdad? ¿Y eso qué es? Un inventario, pero no un inventario de bienes, un inventario de servicios. Pues aquí es una cosa parecida. Lo que te está diciendo es que debido a los factores, yo no puedo derivar, o sea, yo no podría ese activo utilizarlo en otro cliente, cosa que sí puede ocurrir, por ejemplo, en una empresa en la que comercializo bienes. Si yo comercializo móviles, pues no se lo vendo a uno, pero se lo puedo vender a otro, ¿verdad? Con los servicios no pasa eso. Pues eso es lo que quiere decir ese primer párrafo, ¿vale? Bien. Segundo, una cosa también importante por lo cual determina cómo hay que reconocer el ingreso. La entidad tiene un derecho, en este caso el que presta el servicio, el auditor, tiene un derecho exigible a recibir los pagos por su desempeño completado hasta la fecha por su costo, más un margen razonable que se aproxime al margen de ganancia de otros contratos. ¿Qué quiere decir? Que si en un momento determinado se cancela el contrato, por el cliente quiere cancelarlo, dice el auditor, dame lo mismo, que es el coste más la ganancia, coste más el 15%. Con esas condiciones, ¿cómo hay que reconocer ingresos? Pues como lo pone aquí. Por consiguiente, la entidad, ¿cómo va a reconocer en este caso los ingresos? A lo largo del tiempo. Es decir, en este caso sí se aplicaría más un método del porcentaje de realización, ¿vale? Correcto. ¿Vale? Pero esto ya, digo, es más metido, tenéis que meteros más en la norma. Os he puesto ejemplos que son muy significativos de la norma. Vale, vamos a ver otro caso chulo, ¿vale? Mirad, una entidad realiza 100 contratos con clientes, ¿vale? Si yo realizo 100 contratos con clientes, quiere decir que son 100 contratos muy parecidos que puedo contabilizar de la misma forma. Es decir, yo puedo hacer un asiento específico para 100 clientes, un asiento contable, ¿vale? Bien, cada contrato incluye, perdonadme, ¡ay! Y yo no he puesto esto antes, ¿no? De verdad, qué desastre. Mira, esto es lo que decía, esta era la solución del caso anterior, ¿vale? Lo voy a explicar rápidamente antes de mirad. Decía que el cliente, para hacer resumen de lo que no os he puesto en pantalla, el cliente cuando recibe el beneficio del contrato, cuando entrega el informe, la opinión, ¿de acuerdo? Pero ¿qué dice? Dice, la obligación del desempeño de la entidad es una obligación satisfecha a lo largo del tiempo por dos circunstancias. Primero, porque ese coste acumulado no puede transferirlo a ningún otro cliente, ¿de acuerdo? Y segundo, porque la entidad tiene un derecho exigible a recibir los pagos por su desempeño completado hasta la fecha por el costo más el margen razonable, que he visto que el margen razonable del 15%. Con lo cual, la entidad reconoce los ingresos de la actividad ordinaria lo reconoce a lo largo del tiempo. ¿Vale? ¿Veis bien o apago la luz? ¿Se ve bien? ¿Sí? Vale. Perfecto. Disculpadme ahí porque estoy aquí a doble banda, ¿vale? Bien, vamos a derecho de devolución. Mira, esto, los 100 clientes. Una entidad tiene 100 contratos con clientes. Todos iguales, ¿vale? Cada contrato incluye la venta de un producto de 100 unidades monetarias, con lo cual la contraprestación total sería 100 por 100, 10.000 unidades monetarias de contraprestación total. El efectivo se recibe cuando se transfiere el control del producto. Vale. La práctica tradicional del negocio de la entidad es permitir que un cliente devuelva los productos no utilizados en el plazo de 30 días y reciba el reembolso total. El coste para la entidad de cada producto es de 60 unidades monetarias, es decir, el precio de venta 100 y el coste 60, lo cual tiene un margen de 40. ¿Vale? Bien. La entidad aplica los requerimientos de la NIF para la cartera de 100 contratos porque espera razonablemente que los efectos sobre el estado financiero de la aplicación de dicha norma
no difieran de forma significativa a aplicarlo de forma individual. Oye, si tengo 100 contratos iguales, no tengo por qué identificar de forma diferenciada cada contrato. Tanto en el mismo mocho, que se dice, aquí se dice la palabra mocho. Se mete en el mismo paquete, ¿no? Va, bien. Bien, puesto que el contrato permite que un cliente devuelva los productos, la contraprestación recibida del cliente es variable. ¿De acuerdo? Es decir, ¿qué pasa? Pues oye, puede ser que de esos 100 contratos habrá, en algunos casos lo devuelvan. No va a ser mucho, pero mira, ahí por ejemplo te dice que va a haber 97 que no se van a devolver. Es decir, hay un 3% ahí de devolución factible. Y eso es algo normal en las empresas. Es normal que se devuelvan productos. O porque no te gustan. Lo hace mi mujer todos los días. Voy al Primar y me he comprado 3 faldas. Seguro que van 2 de vuelta. O sea que... bueno, ahí, tú imagínate el Primar cuando tienes que hacer las estimaciones de cuándo devuelve la falda, o los sombreros de los tíos, lo que sea, me da igual. Pues eso puede ser la leche. Bueno. Pues aquí pasa lo mismo. La empresa tiene que hacer una estimación, ¿de acuerdo? Bien. Usa un método estadístico que se llama uso del método del valor esperado. La entidad estima que 97 productos no se van a devolver, con lo cual eso ya lo vamos a tener colocado, ¿de acuerdo? Más cosas que dice el enunciado. Dice, la entidad también considera que los requerimientos sobre limitaciones de las estimaciones de la contraprestación variable para determinar ese producto, si el importe estimado de la contraprestación variable de 9.700 puede incluirse en el precio de la transacción, ¿de acuerdo? La entidad determina que, aunque las devoluciones quedan fuera de la influencia de la entidad, hay un factor experiencia importante a la hora de cómo me influye eso en el ingreso, ¿de acuerdo? Dice, además, la incertidumbre se resolverá en un marco temporal, es decir, en 30 días. Por ello, la entidad concluye que es altamente probable que no ocurra una reversión significativa en el importe acumulado de los ingresos a actividad ordinaria, 9.700, a medida que se resuelva la incertidumbre. Es decir, eso que es un rollo muy largo, en definitiva viene a decirte que tienes que contabilizar 9.700 euros de unidades monetarias de ingresos, ¿vale? ¿Cuánto reconoce el ingreso? Ese es el tema. Entonces ahí vamos. Vamos a ver cuánto reconoce y si hay otras partidas, si hay otros requerimientos adicionales de contabilización, ¿vale? Que sea necesario considerar, ¿vale? Vamos a ver. Mira. Fijaros lo que dice. Dice la entidad. Esta es la solución, ¿vale? Eso no lo tenéis. Dice la entidad estima que los costos de recuperación de los productos no serán significativos y espera, ojo, que también espera que los productos devueltos se revendan con una ganancia. Con lo cual, oye, no solo va a ser devoluciones, sino que lo mismo ahí tenemos que contabilizar alguna cosa más, tenemos que considerar alguna cosa más, ¿vale? Dice, en el momento de la transferencia del control de los 100 productos vendidos, la entidad no reconoce los ingresos por venta, ojo, de los 3 productos que se espera que se devuelvan. ¿De acuerdo? Es decir, reconoce por 97, pero hay 3 que no reconoce. ¿Sí? Pero tenemos un problema, porque en verdad no sabes si lo van a devolver, porque entonces no te vas a hacer el control del todo. Ya, pero como me baso en el método del valor esperado, pues ya tengo que contabilizar en base a eso. Que esa es la cuestión. Es decir, me baso... Además, hay una incertidumbre que teóricamente se resuelve en poco tiempo, que son en 3 meses. En 3 meses me parece que es lo que decía para resolverse. Entonces, no, en 30 días, perdón, 30 días. Entonces, en base a eso yo me puedo hacer una estimación razonable. Otra cosa es que hubiera diferencias sustanciales y ahí pudiera haber problemas. Entonces, tenemos que contabilizar 3 cosas. Tenemos que contabilizar 3 cosas. Primero, ingresos por ventas o ingresos de actividades ordinarias por 9.700 unidades monetarias, 100 por 97. Después, ojo, un pasivo por reembolso de 300, es decir, 100 unidades monetarias reembolsadas y 3
productos que se espera que sean devueltos, ¿de acuerdo? Y eso todo en base al método del valor esperado. Y finalmente un activo de 180 unidades monetarias. ¿Por qué un activo de 180 unidades monetarias? Por la devolución, ¿vale? Por los 3 productos que se espera que se devuelvan. Es decir, ¿por qué? Porque son 60. ¿Cuánto era el coste del producto? 60. Coste 60. 60 por 3, 180. Pues ya está. No tiene más historia. ¿Vale? Bueno. Estoy grabando esto. Espero que no salga lo de mi mujer. De la falda. Luego todo esto me trae. No, pero esto es lo que le da vidilla. Pues si es muy serio el vídeo no tiene gracia. Si es muy serio no tiene gracia. Tiene que darle un poco de manicure. Bueno. Vamos a ver más casos prácticos. Yo que os gusta esto de los casos prácticos, vamos a ver más casos prácticos. Mira. Vamos a ver, mira. Pago anticipado y evaluación de la tasa de descuento. Vamos a considerar efectos financieros en el reconocimiento de ingresos, ¿vale? Bien, dice, una entidad realiza un contrato con un cliente para vender un activo. El control del activo se transferirá al cliente en 2 años. Es decir, la obligación de desempeño será satisfecha en un momento concreto. El contrato incluye 2 opciones de pago alternativas. Hay un contrato y hay 2 opciones. O bien, mire usted, dentro de 2 años se pagan 5.000 euros cuando el cliente obtiene el control del activo, o bien pago 4.000 pavos cuando se firma el contrato. ¿De acuerdo? Entonces, el cliente opta por pagar 4.000 euros cuando se firma el contrato. Es decir, bajo su cuenta y riesgo, dice, mire usted, te anticipo la pasta. 4.000 euros, aquí los tienes, ¿vale? Pero, ojo, que todavía no se ha producido, no se ha vendido el activo. ¿Entendéis? Entonces, ¿se contabiliza como un ingreso o no? Tenemos que verlo, ¿no? Si es un pasivo, un anticipo de cliente, alguna cosa así, ¿no? Vale. La entidad concluye que el contrato contiene un componente de financiación significativo debido a la magnitud de tiempo entre el momento en que el cliente paga por el activo y el momento en que la entidad transfiere el activo al cliente, así como las tasas de interés dominantes en el mercado. Mira, la tasa de interés implícita, que sería la diferencia entre los 5.000 y 4.000 euros, ¿vale? A 2 años, cuidado, es del 11,8%, que es la tasa de interés necesaria para hacer las 2 opciones de pago alternativas económicamente equivalentes. Es decir, si yo descuento, lo que quiere decir eso, que si yo descuento 5.000 euros de dentro de 2 años, ahora la tasa de descuento sería el 11,8% y convertiría esos 5.000 en 4.000, ¿vale? Sin embargo, la entidad determina que la tasa que debe utilizarse para ajustar la contraprestación acordada es del 6%, que es la tasa de préstamo incremental de la entidad. Es decir, si en un momento determinado yo necesito un préstamo de una entidad tercera, pues el precio de mercado es el 6%, ¿vale? ¿Cómo contabilizo esto? Venga, ¿alguien se atreve a decirme cómo lo contabilizaría? ¿Al principio, después al final? Sería al principio de anticipo de cliente, ¿no? Y después alguna cosa más contabilizaríamos al final, al finalizar el contrato. Supone que si hay un 8,8, la tasa de descuento que vamos a aplicar un 6, en verdad no estamos pidiendo que debería poner todo ese dinero, ¿no? O sea, lo que pasa es que dice, bueno, está actualizando realmente al tipo de interés incremental de mercado. No serían los 5.000. Es que realmente yo lo que viene a decir el enunciado es que en vez de obtener 5.000, yo estoy ganando bastante menos y en base al valor del dinero en el tiempo, realmente tendría que actualizarlo al 6%. Más o menos viene a decir. No al 11%, porque si lo actualizo al 11% es como un poco irreal, ¿no? Realmente no sería. Entonces, mira. Aquí tenéis la solución. Con asientos, como nos gusta, ¿vale? En vez de tanta letra. Mira, efectivo. ¿Cuánto he cobrado de pasta? 4.000 euros. ¿Contra qué? Contra el pasivo del contrato. ¿El qué? Ay, perdón. Madre mía. Perdóname.
Con asiento, ahora sí, con asiento, ahí lo tenéis. Con asiento. Efectivo, 4.000 pavos. Que he cobrado ahora mismo del Banco de España, ¿vale? O del Banco Central Europeo. Contra el pasivo del contrato. ¿Qué cuenta el pasivo del contrato? Anticipo de clientes. Anticipo, ¿cómo se llama? En Venezuela, ¿cómo se llama? ¿Igual? ¿Anticipo de clientes? Anticipo de clientes. Bien. Pues, más o menos, anticipo de clientes. Bien. Después, actualización del gasto financiero. Porque en algún momento determinado, cuando transcurra los 2 años, bueno, ahí se ha hecho muy simple. Se ha puesto solo un asiento. Porque tendríamos que hacerlo en dos veces, ¿no? El año 1 y el año 2. Pero bueno, para que lo veamos, ¿vale? 4.000 actualizado a 1,6% por capitalización compuesta a 2 años, 494 euros de intereses. Con lo cual, cancelo el pasivo del contrato contra ingresos de actividades ordinarias cuando se produzca efectivamente la venta del bien, ¿vale? Lo más complicado de las NIF es la terminología que se utiliza. Yo creo que en España la gente no se las lee porque es que entenderlas no es sencillo. No es sencillo. En cambio, en Argentina, Venezuela y otros países latinoamericanos las dominan muy bien, ¿eh? Muy bien. Porque están más acostumbrados a la terminología. Las dominan muy bien, eso sí. Vamos a ver. Finalmente, venga, otro de estos casos que os gustan, ¿vale? Pone 26, bueno, sería ejercicio 6, ¿no? Dice, una entidad vende un producto a un cliente por 100... Este es más puñetero, cuidado. Dice, una entidad vende un producto a un cliente por 121 unidades monetarias que se pagarán 24 meses después de la entrega, ¿vale? Es decir, lo vende ahora, pero se pagan dentro de 24 meses. El cliente obtiene el control del producto al comienzo del contrato. Vale. El contrato permite al cliente devolver el producto en el plazo de 90 días. Tiene un derecho de devolución de 90 días. El producto es nuevo y la entidad no tiene evidencia histórica relevante de las devoluciones del producto u otra evidencia de mercado disponible. El precio de venta al contado del producto es de 100 unidades monetarias, es decir, se ve, o sea, el precio en el contrato es 121, pero el precio al contado es 100, que representa el importe que el cliente pagaría en la entrega por el mismo producto vendido por lo demás, según los términos y condiciones idénticos que los del inicio del contrato. El costo para la entidad del producto es de 80 unidades monetarias. ¿De acuerdo? La entidad no reconoce ingresos de actividades ordinarias cuando se transfiere el control del producto al cliente. Esto es porque la existencia del derecho de devolución y ausencia de evidencia histórica relevante quiere decir que la entidad no puede concluir que sea altamente probable que no ocurrirá una reversión significativa del importe de ingresos por actividades ordinarias. Por consiguiente, los ingresos se reconocen después de 3 meses cuando el derecho de devolución ha vencido. Bien, ¿qué pensáis? Hay un derecho de devolución a 3 meses, sin embargo, dentro de esos 3 meses hay como una cierta incertidumbre porque pueda devolverse y además dice que bueno, hay un precio el precio de venta del producto es de 100, el coste es de 80, ¿vale? ¿Cómo contabilizaríamos eso? A los de los 21 meses por el valor esperado, pero tú no yo entiendo, ahora miraremos la solución, ¿vale? Pero entiendo que a lo mejor el reconocimiento del ingreso o el correspondiente quizás se pudiera producir, no me hagáis mucho caso, a lo mejor pasado ese periodo de devolución, ¿no? O sea, a los 3 meses, ¿vale? Entonces, pues bueno, es un poco la idea. La verdad es que está bien porque no hace pensar. Luego dice que hay un margen ahí de 80 que tenemos que considerar y que la entidad no reconoce ingresos a actividad ordinaria cuando se transfiere el control, sino que esperamos un poco ese plazo. ¿Queréis que veamos la solución? ¿Sí? Bien, vamos a ver. Bien. Dice, bueno, hay más. Bueno, pensaba yo que había.
es que había puesto la solución que está ahí, pero espera, hay más enunciado, ¿vale? Dice, el contrato incluye un componente de financiación significativo. Esto es, dice, esto es evidente a partir de la diferencia entre el importe de la contraprestación acordada de 121 unidades monetarias y el precio de venta al contado de 100 unidades monetarias en la fecha en la que los bienes se transfieren al cliente. Es decir, se tendrían que reconocer luego posteriormente 21 euros más. Es decir, a lo mejor al principio estamos pensando que al principio de la operación se reconozcan 100 y después 21 euros más por ingresos financieros. Pues puede ser, ¿no? Tenemos que considerarlo, ¿vale? El contrato incluye una tasa de interés implícito del 10%. Es decir, la tasa de interés que supera los 24 meses descuenta la contraprestación acordada de 121 al precio de venta al contado en 100. Que es, o sea, la tasa implícita es esa. La entidad, fijaros, esta es una diferencia con el ejercicio anterior. Mientras que antes decía que esa tasa implícita no era acorde con una tasa normal de mercado, en este caso sí concluye que, en este caso sí, dice, la entidad evalúa la tasa y concluye que es acorde con la tasa que se reflejaría en una transacción de financiación separada con otra entidad externa, ¿de acuerdo? Es decir, entre la entidad y su cliente al inicio del contrato. Los siguientes asientos del diario ilustran la forma en que la entidad contabiliza este contrato, ¿vale? Y aquí parece simple, pero no lo es. Ahora lo vamos a ver. Mirad. Fijaros. Cuando... aquí hay diferencias ya importantes con lo que conocemos, ¿vale? Cuando el producto se transfiere al cliente, tenemos que contabilizar un activo por el derecho a recuperar el producto contra existencias, contra inventario. Damos de baja inventario y contabilizamos un derecho de devolución, ¿vale? Un activo, cuidado. Bien. ¿Y de cuándo se reconoce eso? Pues ahí lo tenéis. Lo ponen muy pequeñito, ¿no? Pero lo ponéis. Durante el periodo de 3 meses de derecho de devolución no se reconoce interés porque no se ha reconocido un activo o cuenta por cobrar del contrato, ¿vale? O sea, eso se produce en esos 3 meses. Después, cuando el derecho de devolución vence y el producto no es devuelto, que es el caso, entonces ahí ya sí reconocemos por el precio de contado, que es a 100. Reconocemos un derecho de cobro, que es cuando pone cuenta por cobrar, es cuenta de clientes. Clientes contra ingresos de actividades ordinarias. ¿Por qué importe? Por 100. Y cuando el derecho, igualmente, cuando el derecho de devolución vence, veis que ahí arriba hay un asiento, pues el de abajo es el que en cierta forma revierte el asiento de arriba. Es decir, se incorpora coste de venta, que es partida de resultados, contra activos por el derecho a recuperar el producto, contra 80, ¿vale? Con lo cual se cancela y se da de alta el coste de venta. Aquí no estamos muy familiarizados con eso de directamente al coste de venta, sino que se utilizan más bien regularizaciones de asistencia, ¿no? Variación de asistencias por regularizaciones. Es un poco diferente, pero bueno, esa es un poco la idea, ¿vale? Bueno, pues en esto consiste, en cierta forma, lo que hemos explicado esta tarde, la NIF. La NIF hay que echarle mucho rato. Cuando no estamos hablando, hemos estado una horita y media, si queréis, pues podemos ver algo más el lunes en ese sentido, pero la NIF es una NIF que necesita 8, 10 horas perfectamente, ¿vale? Para tener un soporte mayor, incluso de ejercicio y un soporte técnico más potente, ¿vale? Entonces, requiere un estudio profundo. Igual yo os puedo decir con la NIF 9, que es nueva, y con la NIF 16. Pero sí que es verdad que la idea de la sesión es que vosotros os abráis un poco la mente y seáis más capaces de abordar de ahora en adelante el estudio de esta norma y la forma de contabilización de los ingresos, ¿vale? Bueno, ¿cómo vamos bien, ¿no? Son ya casi las 6, ¿no? Bueno, pues si queréis lo podemos dar porque yo creo que ya no tenemos más, ¿no? Oh, hemos terminado. No lo puedo ni creer. Bueno, pues nada, pues muchas gracias y espero que os hayáis enterado. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? Bueno, pues muchas gracias, ¿eh? Gracias.